Bolche Entrevista. Tenemos en la Bolche Radio AM a un invitado muy especial porque vamos a balancear las pasadas elecciones territoriales 2023 realizadas el 29 de octubre y tenemos al representante de la Cámara por el Pacto Histórico y secretario general de la Unión Patriótica, el compañero Gabriel Becerra. Gabo, muchas gracias por estar acá en los micrófonos de la Bolche Radio. Un saludo especial a la Bolche Radio y gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Gabo, arranquemos con los resultados que ya conocemos, el llamado preconteo. ¿Cuál es el balance general que hace el Pacto Histórico de la jornada del pasado 29 de octubre? Pues como tú has dicho, estamos con los datos del preconteo. Eso siempre tienen algunas variaciones ya cuando se realizan los escrutinios, pero lógicamente marcan una tendencia con la cual podemos emitir algunas opiniones. Yo creo que se pueden decir varias cosas. En primer lugar, frente a las tesis de la derecha, estas elecciones fueron unas elecciones que el gobierno nacional garantizó se realicen tal cual como lo dijo la Defensoría del Pueblo, en un contexto en términos generales de tranquilidad. Hay algunas dificultades que tienen que ver con enfrentamientos entre sectores políticos a partir de las decisiones que se tomaron en el Consejo Nacional Electoral a última hora o del proceso de escrutinios, que pues de todas maneras hay que señalar, responden más a la dificultad de la registraduría y de la organización electoral como tal, que sigue siendo una organización electoral bastante precaria y que exige cada vez más cuando pasan estas cosas con los problemas de las inscripciones, de los escrutinios y de otros elementos que ponen en riesgo el mismo proceso democrático. Es claro, decía, que es necesaria una reforma política. Creo que es bueno decir este tema de las condiciones en las cuales realizaron las elecciones, porque pues hay que verlas como las primeras elecciones en el contexto de un gobierno progresista. Adicionalmente, hay que decir que se da en un contexto de mucha agresividad contra el proceso de cambio, diría yo, contra el gobierno y lógicamente contra la coalición que llevó al gobierno a las elecciones. Creo que ese es otro tema que hay que señalar porque tuvo efecto en la votación, en la campaña mediática, que en algunos casos caló en muchos sectores con una narrativa de querer concluir una situación de caos, de postura extremista del presidente de la República, de los candidatos, del pacto histórico, y eso en general tenía un propósito: generar miedo, y creo que también hay que tener en cuenta ese elemento del contexto. Ya frente a los resultados, quedó demostrado porque esta es una elección que opera con criterios muy distintos a los nacionales en elecciones de ese nivel. Digamos, estas no son unas elecciones donde prime la opinión, a pesar de que en grandes capitales eso pues, tenga un marco de juego, sino que son elecciones donde la capacidad de las mafias, de la corrupción, que usan grandes sumas de dinero, se expresaron y en últimas entregan unos resultados que tampoco nos sorprenden, porque de una u otra manera se veían venir. Estoy hablando, por ejemplo, de situaciones como la del Cesar, donde el clan Géneco no gana las elecciones precisamente por su virtuosa candidata y sus propuestas, sino porque hay toda una maquinaria prácticamente de los partidos más importantes de la política tradicional
Estoy hablando del caso de los Char, estoy hablando de Lilian Francisca, estoy hablando de Luque en La Guajira. Creo que esa tendencia es muy clara, o sea, hay una un control marcado de la política tradicional en estos resultados, con una característica de todas maneras, ¿no? Los que llegan no son renovación, ¿no? Es la reedición incluso de fórmulas que, como en el caso del Atlántico, ya habían sucedido hace unos años. Entonces hay un atrincheramiento, llama Ariel Ávila esto, de la clase política tradicional en los gobiernos territoriales, gobernaciones, alcaldías, que responden a esas lógicas del control de los presupuestos públicos territoriales y al control, pues, también de los gobiernos para sus intereses en los contextos locales. Yo diría que otra característica es que el pacto histórico propiamente no cumple sus metas, pero la narrativa que se quiere imponer de que el pacto prácticamente está en una situación de derrota total, no tiene en cuenta que el pacto no tenía nada como pacto en las elecciones anteriores. Estamos recogiendo los datos, tenemos unas gobernaciones propias que son las de Nariño, las de la Amazonía, la de Fuerza Ciudadana en Magdalena, pero hay otras gobernaciones que desde la perspectiva de la coalición de gobierno van a ser importantes. Esas gobernaciones pueden pasar a jugar un papel contrario al de la oposición. No quiero entrar en detalle en todas ellas, pero por ejemplo te voy a mencionar dos, la de Caldas y la de Baupés, que es de Gente en Movimiento, que es un movimiento que hace parte del gobierno, está en la coalición del gobierno. Y eso es importante, estamos superando los 30 diputados, yo creo que vamos a tener varios centenares de concejales, vamos a tener varios centenares de ediles, va a haber una presencia como pacto que antes no existía en todo el territorio nacional, cosas muy importantes como las que se han señalado en el Pacífico. Ganamos gobernación de Nariño, gobernación del Cauca, tenemos una aliada en el Chocó, se ganaron en el Cauca alrededor de 40 alcaldías, somos la primera fuerza política en Popayán, la primera fuerza política en Soacha, en Bogotá se sigue manteniendo una presencia. Entonces creo que como tendencia lo que hay que señalar es que la presencia del pacto, aunque no cumple con las metas y las expectativas que muchos quisiéramos, no es despreciable. Allí hay un proyecto que está sembrándose nuevos liderazgos en regiones apartadas donde antes no había nada, y eso es muy positivo. Ya habrá que tener el balance más detallado como adicional a las elecciones o a los elegidos y elegidas por el pacto se suman elegidos por los partidos del pacto que fueron aparte. Eso sería bueno también advertirlo, pero que hacen parte, digamos, de un bloque o de un campo político que está identificado con el gobierno nacional y que pues van a jugar un papel en el bloque alternativo. Ya habrá que decantar mejor qué pasa en la organización del pacto y demás, pero desde el punto de vista electoral son fuerzas políticas que van a jugar. Creo que esos tres aspectos para iniciar: en primer lugar, el carácter en general de tranquilidad en las elecciones, cumplimiento de los ceses al fuego; en segundo lugar, la victoria, digamos, o el avance o la recuperación de espacio político por los clanes políticos tradicionales;
sin que haya una fuerza hegemónica, digamos. Y en tercer lugar, un pacto que no cumple todas las metas, pero que tiene un crecimiento con relación a lo que no existía antes, ¿no? Gabo, distintas voces del establecimiento hablan que esta jornada electoral fue una especie de plebiscito en contra del presidente Gustavo Petro. Me gustaría saber cuál es tu opinión frente a esta afirmación. Pues creo que no es cierto, porque son unidades de medida distintas, ¿no? Una cosa es una elección presidencial y otra cosa son 1000 elecciones en municipios distintos, con intereses distintos. Es como comparar peras con manzanas. La derecha jugó y sigue jugando fundamentalmente en la lógica de convertir los resultados electorales en los resultados de un plebiscito al presidente, pero lo cierto es que la gente en los territorios no estaba votando por el presidente, estaba votando por los alcaldes, sus problemas locales, por sus gobernadores, por sus concejales. Entonces, es más una estrategia, diría yo, de la derecha para querer sumarle una derrota al presidente Petro que una realidad, porque son procesos electorales distintos. Bueno, pero sin embargo, inevitablemente hay una reconfiguración del mapa político, Gabo, con estas elecciones. Bueno, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo ves todo este nuevo mapa que emergió después del 29 de octubre? ¿Cuál es como su principal característica? Y bueno, ¿cómo es el mapa político, Gabo? No sé, yo creo que con los datos que conocemos hasta el momento podemos concluir que prima la fragmentación partidista. No hay una fuerza o unas fuerzas coaligadas que podamos concluir controlan las mayorías políticas del país. Hay, digamos, aún un nivel de fragmentación del escenario político que se irá decantando con relación a la postura frente al gobierno y frente a temas estructurales del debate público y de los problemas del país. ¿Qué otro aspecto, otra característica? La que ya mencionamos, la derecha como tal no puede reclamar una victoria total, diría yo, porque el escenario sigue siendo fragmentado. El Centro Democrático ganó en Antioquia y en Medellín, y avaló en Arauca, avaló en Bucaramanga, pero no es precisamente un referente sólido a nivel nacional. No gana tampoco grandes alcaldías o muchas gobernaciones, y lo que se precisa es ese retorno de la política tradicional a garantizar sus espacios institucionales en los niveles administrativos locales y departamentales. Pero creo que esa es como otra tendencia. Dejaría esas dos ahí, ¿no? No, de acuerdo a todo esto que estamos hablando, existían como muchas voces que, de acuerdo a los resultados del 29 de octubre, dependería mucho el futuro de las reformas sociales. Bueno, ¿cuál es el futuro de las reformas sociales y la agenda progresista en el Congreso, en el Ejecutivo? ¿Qué tanto impactan estos resultados con la política del cambio? Yo creo que los efectos no necesariamente van a ser tan directos, porque las definiciones a propósito de las reformas van a seguir moviéndose en el contexto que se venían moviendo, ¿no? Van a depender más, diría yo, de la capacidad que tengamos en el Congreso y el gobierno para poder garantizar los acuerdos necesarios. Ahí el problema es que para llegar a acuerdos
hay una disputa sobre qué tanto se cede en el contenido de las reformas. El gobierno se mantiene en la idea de que el núcleo esencial de las reformas no se toque, y sectores pues, de la derecha quieren desmontar eso, lo que sería una especie de gatopardismo. Y creo que habrá que mirar ahorita las correlaciones de fuerza, cómo se expresan. Pero por ahora yo concluiría que los resultados electorales no introducen grandes modificaciones a las correlaciones del Congreso, entre otras cosas porque el gobierno va a tener mejores condiciones en el proceso de concertación con los gobernadores, con los alcaldes, que las que teníamos. Por ejemplo, con la Federación de Gobernadores, pues realmente ahí había relaciones con un solo gobernador de manera armónica, que era el del Magdalena. Ya ahora estamos hablando de por lo menos 8, 9, 10 gobernadores con los cuales se podría, en medio de las diferencias, trabajar. Y nada más del pacto, pues 3 de manera segura. Entonces, digamos, los resultados electorales en general le permiten al gobierno mantener una relación e incluso mejorar la relación con sectores políticos, y eso podría, a excepción del Centro Democrático y de Cambio Radical sobre todo, que seguirían en una postura de oposición cerrera. En los otros partidos yo creo que las posibilidades de avanzar en las reformas a partir de los acuerdos sigue estando abierta. El autor es representante de la Cámara por Bogotá, y los resultados de Bogotá pues dejan como obviamente reflexiones, ¿no? Se mantiene el continuismo de un modelo de ciudad. Me gustaría saber cuál es tu análisis que nos deja esta victoria de Carlos Fernando Galán, los resultados en el Consejo y bueno, tu diagnóstico de cómo quedan las JAL. Bueno, lo primero que hay que decir es que el pacto histórico continúa siendo una fuerza política muy importante en la ciudad. Yo creo que por ahora no está perdiendo ninguna, se mantiene en las 7, porque teníamos 7, y creo que se puede recuperar una más en los escrutinios. Y en el tema de los edilatos, estamos por el promedio de los 37, 38, 40 ediles, entonces tampoco ahí hay un retroceso. O sea, propiamente en las corporaciones el pacto no se debilita, se mantiene por lo menos, y en algunas se avanza. No sé, Tunjuelito se pasa de 1 a 2, en San Cristóbal también se tiene. Creo que allí no hay precisamente un gran golpe. Hay, sí, una derrota en el caso de la alcaldía. No se esperaba pues que fuera de esa contundencia, y la explicación sobre las causas de la misma pues habrá que buscarlas en las limitaciones que tuvo la campaña para conectarse con el grueso de la ciudadanía. Creo que ahí hay pues responsabilidades que habrá que precisar, sobre todo en lo que tiene que ver con la estrategia de la campaña a la alcaldía. Creo que pues faltó incorporar temas distintos a los clásicos del metro, la movilidad, la misma seguridad que hacen parte de un programa democrático. Y creo que en las últimas 2 semanas lo que se impuso fue una orientación del poder tradicional de cerrar filas con Galán y de impedir el paso del pacto histórico a la segunda vuelta. Y eso llevó a que otros candidatos prácticamente desaparecieran. Si tú ves la votación de los otros candidatos, Lara, Vargas y demás, pues prácticamente es muy precaria.
En Bogotá hubo un alineamiento de todo el establecimiento para impedir que el proyecto del pacto pudiera triunfar, para hacer equipo con el presidente de la República, y eso, pues, sin lugar a dudas, influyó. Yo resaltaría que seguimos siendo una fuerza con representación en el Consejo, con representación en las JAL y con una presencia social y política en sectores y en territorios que va a cumplir un papel importante. Ya el nuevo alcalde pues tendrá que saber que va a haber de parte del pacto una oposición inteligente, diría yo, que reaccionará frente a los planes que se tengan para mantener la política neoliberal y el modelo de ciudad mercancía. Gabo, y ahora te pregunto como secretario general de la UP, ¿cómo nos fue? ¿Cuál es el balance que se hace desde la Unión Patriótica sobre sus distintas candidaturas? ¿Qué resaltas? ¿Qué victorias podemos resaltar en todo este ejercicio electoral? Bueno, en Bogotá mantenemos nuestra concejalía, mantenemos en alianza con el Partido Comunista un promedio de 10, 11 ediles. Digamos, eso es muy importante, seguimos siendo una fuerza con peso real en los territorios. Yo quisiera resaltar lo de la recuperación de espacios de diputados, ¿no? Recuperamos diputado en La Guajira, recuperamos diputado en el Valle del Cauca, recuperamos diputado en Boyacá, recuperamos diputado en alianza, bueno, del Partido Comunista en el Cauca, diputado en el Tolima, que son diputaciones pues, que no teníamos. Me parece muy importante el Consejo de Soacha, lideró la compañera Jenny. Igualmente es importante concejales que habrá que cuantificar. Se ganaron en algunos pueblos intermedios, en Antioquia, en Sonsón, por ejemplo, en Bello, en el Catatumbo, ¿dónde más? Habrá que, digamos, estamos construyendo como el balance, pero desde el punto de vista de la representación política, la Unión Patriótica en alianza con el Partido Comunista y con otras fuerzas en el marco del pacto crece, y lo más evidente es el tema de las diputaciones. Se logran, yo creo que varias decenas de concejales, y se respaldaron las gobernaciones y alcaldías que en el marco del pacto pues se ganaron, ¿no? Para la UP como UP, el balance es de recuperación de espacio político, a pesar de que las metas generales del pacto pues no se hayan podido cumplir tal cual nos las habíamos trazado. Gabo, inevitable esta pregunta. ¿Cuál es el futuro del pacto histórico después de esta jornada? ¿Qué enseñanzas nos dejan los resultados, el ejercicio electoral del 2023? Si queremos que el proyecto político que lidera el presidente Petro, que está ligado a las reformas democráticas, a la paz, a la justicia social, tenga futuro, el pacto histórico tiene que lograr organizarse y fortalecerse. No habrá un proceso político de cambio sin un sujeto político organizativo de las fuerzas progresistas y de izquierda. Creo que se abre una etapa para poder discutir no solamente el balance electoral, sino el papel del pacto. En lo particular es una discusión que tenemos que dar en la UP, en el Partido Comunista, en el pacto con los demás sectores. Yo me inclino por la idea de que el pacto pueda constituirse en un frente político, en una organización unitaria que es distinta a una organización única,
una organización unitaria que sea capaz de permitir la convivencia de diversas tradiciones políticas e ideológicas de izquierda y progresista, y que esté abierto a la participación popular ciudadana, que no excluya el respeto a esas tradiciones políticas, esa presencia de la participación ciudadana, que debe ser el corazón del proceso del pacto histórico. En lo particular, creo que hay que apostarle porque el pacto histórico sea capaz de organizarse y que sea la materialización de una política de unidad coherente con la lucha política que estamos viviendo y que nos ha permitido arrancarle a las élites de este país espacios de gobierno hacia la construcción de un nuevo poder. Y finalmente, Gabo, era pues previsible que los principales titulares hablaran de derrota del gobierno nacional, del pacto histórico, y me gustaría que nos le dieras un mensaje a la gente, a la militancia, a los simpatizantes, a la gente que hace un año abrazó con tanto entusiasmo la llegada de un gobierno alternativo, el gobierno del cambio. ¿Cuál es el mensaje a la gente, Gabo? Pues en primer lugar, de agradecimiento a quienes con firmeza han mantenido el respaldo del pacto a pesar de todas las adversidades. En segundo lugar, una invitación a que sigamos trabajando por las reformas, sigamos trabajando por la defensa del gobierno democrático y sigamos trabajando por la organización de un poder popular que permita contar con la fuerza suficiente para que este proceso no se detenga. Quienes conocen la historia de los procesos políticos, de las luchas revolucionarias, sabrán que estas no dependen exclusivamente de los procesos electorales ni de los éxitos y las experiencias institucionales, sino que un proceso de transformación político y social de una sociedad exige una nueva correlación de fuerzas, exige una transformación y victorias no solamente en el campo institucional, electoral, sino de organización, de movilización, de lucha ideológica que permita las victorias, consolidar victorias en el gobierno y abrir camino a un nuevo poder. Creo que las posibilidades de una transformación democrática y de un nuevo poder en Colombia no están agotadas, no han sido derrotadas, y que lo que necesitamos es corregir lo que haya que corregir, mantener en alto las banderas del cambio, redoblar el trabajo y mantener siempre en el norte la necesidad de la unidad, que es indispensable para hacer realidad estos objetivos. Un mensaje de lucha y de compromiso. No es momento para caer en angustias ni caer en fatalismos. Estamos en medio de una batalla, y independientemente de cómo estamos en medio de una guerra, independientemente de cómo nos fue en esta batalla, pues el futuro es promisorio y hay que seguir luchando. Gabo, muchas gracias por acompañarnos en estas mañanas de Bolche Radio. Te agradecemos pues el espacio y micrófonos abiertos para tus opiniones, tanto para ti y para todos los militantes de la Unión Patriótica. Gracias, Gabo. Gracias, Sotelo. Creo que hay que fortalecer todos estos espacios de comunicación alternativa
hay que estar abierto al diálogo, a la discusión, a las críticas, a las propuestas, porque pues solo así se transforma, ¿no? Y se construye. Entonces, bienvenida a la Bolche Radio en todos sus esfuerzos por la comunicación alternativa. Bolche Entrevista.